Si abres una puerta y no sabes cerrarla, el enemigo entrará en tu casa. Hay un error que ha destruido más mentes que cualquier ritual fallido, y es este: creer que invocar y evocar son lo mismo. Si te equivocas aquí, no pierdes el ritual, te pierdes tú. Porque cuando invocas, abres tu cuerpo, pero cuando evocas, abres una puerta afuera. Y esa diferencia, aparentemente pequeña, es la única línea que separa el control del colapso. Hace más de 2700 años, Odiseo cavó una fosa en la tierra. Derramó miel, vino, agua y sangre. Se sentó frente al agujero con una espada de bronce en la mano y esperó una respuesta. Esa escena ya contenía la mecánica completa del contacto ritual. Un espacio abierto, una ofrenda densa, una barrera física y una inteligencia que solo responde cuando el umbral adquiere peso. Hoy vamos a reconstruir esa máquina desde la Odisea hasta el Picatrix, desde Kardec hasta los ciprianillos. Veremos por qué el círculo no es decoración, por qué el humo es imprescindible y por qué el cierre del rito es una orden, no una cortesía. Bienvenidos a la ingeniería de la evocación. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Hay una idea que atraviesa siglos de magia, miedo y poder. Si algo responde desde el otro lado, no solo lo hace porque alguien creyó con mucha fuerza, sino porque alguien abrió una puerta bajo reglas muy precisas. Esto no es una cuestión de fe, sino de técnica. Ya en el canto 11 de la Odisea, compuesto tradicionalmente hacia el siglo 8 a.C., vemos que Odiseo no habla con los muertos por accidente. Él tiene que hacer un rito preciso, cavar una fosa en el suelo, derramar ofrendas específicas y esperar una respuesta que solo llega cuando esa frontera entre los mundos adquiere un peso real y físico. Siglos más tarde, en 1857, Allan Kardec fijó otra distinción que es vital para entender la brujería y el espiritismo moderno. No es lo mismo invocar que evocar. No es lo mismo encender una lámpara dentro de tu propio pecho y dejar que una presencia hable a través de ti, que poner esa lámpara en la ventana y obligar a la entidad a manifestarse afuera, a una distancia segura. Según los practicantes y los textos antiguos, confundir estos dos procedimientos no es solo un error de principiante, es una falla que puede terminar desordenando por completo la mente de quien lo intenta. Ante este panorama, es vital preguntarse si ¿es posible que una simple línea trazada en el suelo funcione realmente como un muro físico capaz de contener una voluntad ajena a este mundo? ¿Qué precio biológico estamos dispuestos a pagar por una información que no pertenece a los vivos? O más inquietante aún, ¿estamos llamando a una inteligencia consciente o simplemente estamos tropezando con un eco atrapado en las grietas del tiempo? En este episodio vamos a desarmar paso a paso esta maquinaria oculta para entender cómo se construye un puente seguro hacia lo desconocido. Empezaremos analizando por qué Odiseo necesitaba una espada de bronce para defender su fosa de sangre frente a sombras hambrientas de memoria y cómo los antiguos manuales como el Picatrix del año 1256 enseñaban a sincronizar los rituales con el movimiento de los astros. También exploraremos la desesperación de quienes usaban los famosos libros de San Cipriano para buscar tesoros enterrados, enfrentándose a guardianes que podían convertir el oro en carbón en un parpadeo. Y conoceremos el fenómeno de la evocación invertida, donde el espíritu aparece sin invitación, anunciado por el olor a cera o un frío repentino. Desglosaremos la función exacta de las herramientas físicas, desde el saumerio hasta el espejo negro de obsidiana, para comprender la rigurosa ingeniería de la sintonía vibratoria que permite que el contacto ocurra,
Abordaremos el protocolo estricto del umbral y las fallas mecánicas que dejan la puerta abierta de par en par, provocando bucles psicológicos destructivos e insomnios severos en quien opera sin disciplina. Finalmente, analizaremos el trance de los Césares, revelando cómo líderes del poder romano como el emperador Caracalla en el año 215 terminaron atormentados por las apariciones de los muertos al intentar someter lo invisible con pura soberbia. Abramos esa puerta y observemos el umbral de cerca. Comencemos. La lámpara en la ventana. La anatomía de un contacto real. En la práctica real, el contacto con inteligencias invisibles es un procedimiento físico y metódico. El error más destructivo para cualquier aprendiz es confundir dos operaciones mágicas completamente distintas. Debemos separar con claridad la invocación, absorber a la entidad dentro de tu propio cuerpo, de la evocación, obligar a la entidad a manifestarse afuera de ti. Comprender esta diferencia salva mentes. Cuando invocas, decides encender una lámpara dentro de tu propio pecho. Permites que una presencia externa utilice tu sistema nervioso y tome prestada tu voz. Según los practicantes del espiritismo clásico, fundado por el pedagogo francés Allan Kardec, con la publicación del Libro de los Espíritus en 1857, el operador se convierte en un recipiente. Las tradiciones caribeñas, documentadas a fondo por la antropóloga Raquel Romberg, demuestran que esta técnica mediúmnica es real y profunda. Sin embargo, el trance exige un desgaste calórico y mental tremendo. El cuerpo humano paga el precio del contacto. Evocar requiere una estrategia opuesta. Evocar es poner la lámpara en la ventana y llamar al viajero para que se detenga en la calle. Invocar es abrir las puertas de tu templo interno. Evocar es levantar un grueso muro de escudos y negociar por encima de él. En la evocación, el brujo se protege detrás de una barrera y exige que la presencia ocupe un espacio asignado a un par de metros de distancia, utilizando el humo espeso de un incienso o la superficie oscura de un cuenco con agua para darle forma a lo invisible. Para que este contacto externo sea seguro, el ritual se sostiene sobre la arquitectura del umbral y las 4 leyes inquebrantables. La primera ley consiste en crear un espacio. El operador delimita físicamente el lugar trazando un círculo en el suelo para su propia seguridad y establece un triángulo externo donde aparecerá la entidad. La segunda ley establece un puente. Los espíritus necesitan una coordenada acústica para encontrarte. Se debe utilizar nombres de poder y fórmulas verbales repetidas con un ritmo constante. Esta letanía monótona altera la frecuencia cerebral del brujo, induciendo un trance ligero que facilita la sintonía. La tercera ley aplica un filtro. El aire vacío carece de la densidad necesaria para retener una forma espiritual, por lo que el operador debe proporcionar materia prima. Aquí entra en juego el incienso o el agua. Es vital que esta materia pase por una consagración ritual previa. Un incienso comprado y encendido sin más sirve solo para perfumar la habitación. Un sahumerio bendecido con palabras de poder actúa como una barrera selectiva. Su humo atrapa a la inteligencia que deseas llamar y bloquea el paso a los parásitos astrales. La cuarta ley es la salvaguarda definitiva, el cierre. En los textos antiguos, este paso recibe el nombre de apólisis, la licencia de partida o cierre formal del rito. El operador tiene la obligación absoluta de dictar el final del encuentro. Una evocación sin una despedida tajante deja la puerta abierta de par en par. La entidad permanece en el entorno y provoca secuelas físicas en el practicante, como insomnio severo, rachas de mala suerte y episodios de paranoia. Un tip personal: ten siempre a mano un vaso de agua muy fría y un puñado de sal gruesa. Frotar tus manos con ella al terminar ayuda a cortar rápidamente cualquier residuo del vínculo. Estos procedimientos hunden sus profundas raíces en el laboratorio de la antigüedad y la materialización de la inteligencia. Entre el siglo II a.C. y el siglo V de nuestra era,
Los hechiceros del Egipto grecorromano dejaron un registro detallado de estas mecánicas en los papiros mágicos griegos, PGM. Gracias al enorme trabajo de traducción del académico Hans-Dieter Betz, hoy conocemos la precisión clínica de estos métodos. El documento catalogado como PGM46 describe el famoso trance de Salomón. Este manual de ingeniería ritual exigía que el operador y su joven medium mantuvieran estricta purificación física y abstinencia sexual. Trabajaban al aire libre, en lugares elevados, utilizando coronas de Artemisa. De acuerdo con la tradición herbolaria clásica, la Artemisa posee compuestos que estimulan la visión sutil y facilitan el estado alterado de conciencia. Durante el rito, los antiguos vertían ofrendas en la tierra. Estas libaciones, líquidos derramados ritualmente como vino, leche y miel, proporcionaban un anclaje pesado. La entidad absorbía la esencia densa de estos nutrientes para estabilizar su manifestación errática en nuestro mundo. Tras lograr el contacto, el papiro ordena ejecutar la apólisis de forma obligatoria, cortando el lazo con el muchacho. Siglos más tarde, el historiador Sébastien Giralt Soler explica cómo los teólogos de la Edad Media trazaron una frontera estricta entre la magia natural, que aprovechaba pacíficamente las virtudes de las plantas, y la nigromancia, dedicada a evocar inteligencias autónomas. Interactuar con una voluntad externa siempre ha requerido una autoridad inflexible y un control total del entorno. Finalmente llegamos a la prueba de fuego y la validación empírica del fenómeno. Cuando la lámpara brilla en la ventana y la entidad cruza el umbral hacia el espacio asignado, la habitación cambia de forma medible. La presión atmosférica se vuelve pesada, el aire parece gelatinoso en los pulmones, la temperatura cae varios grados de golpe y la visión periférica capta movimientos fugaces. Pero el brujo busca conocimiento útil, no solo una colección de sensaciones intensas. El contacto es real únicamente cuando la inteligencia te entrega un dato exacto que tú ignorabas por completo. El practicante exige una señal sobria y comprobable en un plazo máximo de 7 días. Ordenas escuchar una frase específica en boca de un desconocido. Exiges la resolución abrupta de un trámite legal estancado, o pides la aparición de un símbolo inusual en tu camino diario. Esta es la confirmación definitiva. Si transcurre la semana y tu vida sigue exactamente igual, asumes la realidad con frialdad. El rito falló. Proyectaste tus propios miedos o anhelos reprimidos en el humo del incienso. La magia exige alteraciones tangibles en el mundo real. La verdad de nuestro oficio se manifiesta ante tus ojos con pruebas, o simplemente no existe. La sangre y la fosa, las raíces operativas del llamado. Si observas la historia de la magia, notarás que todas las culturas antiguas dirigían su atención y sus rituales hacia abajo, directamente hacia la tierra, cuando necesitaban hablar con los muertos. Esto obedece a una regla física dentro del ocultismo. El mundo invisible no flota, sino que pesa. Las inteligencias desencarnadas carecen de la densidad biológica necesaria para emitir una voz audible o mover un objeto. Para lograr que una presencia se manifestara, el practicante de la antigüedad debía proporcionar anclajes materiales pesados. Miles de años antes de que se escribieran los famosos grimorios europeos, los sacerdotes de la antigua Mesopotamia comprendían a la perfección esta necesidad de densidad. Ellos practicaban lo que en idioma acadio se conoce como kispu, el cuidado ritual y la alimentación directa de los difuntos. De acuerdo con las tablillas de arcilla que registran sus creencias, el inframundo mesopotámico era un lugar de polvo y sed extrema. Por ello, los vivos derramaban ofrendas constantes de agua limpia y caldo sobre el suelo, utilizando en ocasiones tuberías de arcilla que descendían hasta las cámaras funerarias. Esta fosa en la tierra funcionaba como un embudo operativo. Era un punto de convergencia ritual que concentraba la materia física y la dirigía hacia la frontera de los muertos, manteniendo una relación pacífica con los ancestros.
Para observar cómo operaban estos primeros maestros del umbral con un objetivo adivinatorio, debemos abrir el manual de instrucciones más antiguo que conservamos en Occidente. Curiosamente, no es un texto secreto, sino un poema épico inmensamente famoso. Me refiero a la fosa de Odiseo y la mecánica oracular de la sangre. En el canto 11 de la Odisea, obra monumental cuya composición se sitúa tradicionalmente alrededor del siglo VIII a.C., encontramos la descripción detallada de la nequia, el antiguo rito griego diseñado para evocar a las almas del inframundo. En la narración, el héroe viaja a los confines geográficos del mundo conocido para obtener información clasificada del difunto adivino Tiresias. El procedimiento que sigue es pura arquitectura ritual, paso a paso. Primero, Odiseo cava una fosa profunda en el suelo con su espada. Segundo, vierte líquidos alrededor del agujero. Estas libaciones, derramamientos de elementos sagrados como leche, miel, vino dulce y agua, preparan el terreno como una alfombra de hospitalidad. Tercero, ejecuta el núcleo de la operación. Sacrifica ovejas negras y deja que su sangre caliente llene la fosa por completo. La sangre funciona como vida biológica condensada. Es la moneda de cambio más valiosa en la frontera entre los mundos. Como moscas al néctar, los espíritus se aglomeran desesperados alrededor de la sangre porque, al consumir su esencia densa, recuperan temporalmente su memoria humana y la energía necesaria para hablar. El rito incluye una medida de seguridad vital. Odiseo no se acerca pacíficamente a la sangre, sino que se sienta al borde de la fosa y desenvaina su pesada espada de bronce. El metal de la hoja actúa como una barrera tajante, un muro defensivo que impide a cualquier sombra parasitaria alimentarse antes de que llegue la inteligencia específica que él ha convocado. En la práctica de brujo, la sangre animal o humana está absolutamente prohibida en la mesa de trabajo debido a los enormes riesgos sanitarios y a la inestabilidad psicológica que genera. El principio mecánico de la ofrenda pesada, no obstante, sigue intacto. Un tip: sustituye siempre la sangre por ofrendas que posean una densidad aromática y física contundente. El café negro muy cargado, los licores fuertes de caña o la miel cruda funcionan perfectamente. La entidad absorberá la esencia pesada de estos elementos, permitiéndote mantener tu espacio ritual limpio. Si este mecanismo de la fosa era tan efectivo y permitía extraer verdades del otro lado de la muerte, resulta imperativo entender por qué se convirtió en un acto proscrito, perseguido y temido. La respuesta se encuentra en el nacimiento del miedo moral en Occidente, documentado en textos fundamentales como el primer libro de Samuel, en su capítulo 28. La historia nos sitúa en el antiguo Israel, durante el reinado de Saúl, en un escenario de crisis militar extrema ante el avance de los filisteos. El rey se siente desesperado porque la divinidad ha dejado de responderle a través de los profetas o los sueños. Saúl había prohibido y expulsado por ley a todos los adivinos y médiums de su territorio. Impulsado por el terror a la inminente derrota, se disfraza y acude de noche a consultar a una mujer con estas habilidades en la localidad de Endor. Su objetivo es que la mujer ejecute una evocación para atraer al difunto profeta Samuel y pedirle consejo táctico. El relato bíblico es crucial porque muestra que la operación funciona en la práctica. La mujer realiza el rito, la forma del profeta emerge desde la tierra, pero la respuesta que entrega condena absolutamente al rey y anuncia su muerte. Este episodio histórico fijó un eje ético que contagiaría a Europa durante milenios. Consultar a los muertos dejó de ser un procedimiento técnico de investigación para transformarse en una transgresión moral imperdonable. La sociedad construyó su visión de la magia sobre esta base, instalando la idea de que llamar a los espíritus desafía el orden natural y termina devorando a quien lo intenta. A pesar de estas prohibiciones y del peso aplastante de la religión oficial, la necesidad humana de obtener respuestas del mundo invisible sobrevivió con fuerza. Los practicantes refinaron sus métodos y abandonaron la crudeza de la fosa sangrienta. Este salto evolutivo quedó registrado en los papiros mágicos griegos, un inmenso archivo de manuscritos hallados en Egipto, escritos en griego y demótico entre el siglo II a.C. y el siglo V de nuestra era.
Gracias al trabajo minucioso de traducción del académico contemporáneo Hans-Dieter Betz, hoy confirmamos que la magia greco-egipcia funcionaba como un taller operativo estandarizado. Estos hechiceros de la antigüedad tardía comprendieron que el sacrificio de animales era innecesario si lograban dominar las correspondencias ocultas de la naturaleza. Reemplazaron el derramamiento de sangre por el uso quirúrgico del logos, la palabra estructurada, rítmica y performativa. Descubrieron que una resina quemada bajo la influencia planetaria correcta, acompañada de una secuencia de nombres de poder pronunciados con la vibración exacta, creaba un puente de manifestación sólido. El sonido bien dirigido se convierte en una llave vibratoria que abre cerraduras inmensamente pesadas. El brujo adquirió así un nivel de control superior. La magia abandonó las fosas excavadas en la tierra oscura y comenzó a elevarse hacia el diseño de círculos protectores y arquitecturas verbales precisas, preparando el terreno para los complejos grimorios del Renacimiento que estudiaríamos siglos después. La fortaleza geométrica, los grimorios y la máquina del cielo. En la práctica real de la brujería, el círculo es una frontera física y un mecanismo de altísima precisión. Si la fosa de Odiseo era un embudo rudo y directo excavado en la tierra para atraer sombras mediante la sangre, lo que se conoce como la fortaleza geométrica de los grimorios, manuales de recetas rituales escritos entre la Edad Media y el Renacimiento, es un reloj de alta ingeniería diseñado para capturar y utilizar la influencia de los astros. Trazar estas líneas en el suelo es el procedimiento técnico para construir un territorio soberano, donde tu voluntad es la única ley. En este nivel de la magia, el objetivo es sintonizar la habitación con el movimiento de las esferas celestes y obligar a que el contacto ocurra bajo reglas estrictas. La pregunta que siempre separa al curioso del practicante real es ¿por qué usamos precisamente un círculo? La respuesta es táctica. En la magia ritual letrada, el círculo se define como una fortaleza defensiva. Textos fundamentales como el Heptameron, una obra atribuida a Pedro de Abano que circuló con fuerza en libros del siglo XVI, describen el círculo como un muro infranqueable para proteger al operador de la malicia o el comportamiento errático de los espíritus. Al trazarlo, separas dos mundos con leyes distintas. El interior del círculo es el microcosmos, espacio pequeño que funciona como un reflejo del orden del universo, donde nada puede dañarte. El exterior es el caos donde la entidad debe manifestarse. El círculo actúa como la orilla de un río. Te permite observar el caudal del agua sin que la corriente te arrastre. El Lemegetón o la llave menor de Salomón, un conjunto de manuales cuya base se encuentra en manuscritos del siglo XVII, como el famoso Sloane 3825 de la Biblioteca Británica, detalla que el operador debe permanecer dentro de esta geometría en todo momento. Salir del círculo antes de tiempo es como abrir la escotilla de un submarino bajo el agua. La presión de lo invisible te aplastaría. Un tip personal: cuando traces tu límite, asegúrate de que sea lo suficientemente amplio para moverte, pero nunca permitas que una herramienta o un borde de tu ropa quede fuera de la línea, porque eso crea una fisura en el blindaje. Una fortaleza vacía no tiene poder, es solo un dibujo. Para que el rito funcione, debemos convertir la habitación en una extensión del cielo mediante la magia astral. El libro fundamental aquí es el Picatrix, originalmente escrito en árabe bajo el nombre de Gayat al-Hakum, en la España islámica alrededor del siglo XI. Según los registros de la Escuela de Traductores de Toledo, este texto fue traducido al castellano en el año 1256, por orden del rey Alfonso X el Sabio. El Picatrix enseña a sincronizar materiales y momentos. Explica que cada planta, metal y palabra tiene una simpatía, conexión natural o resonancia de energía con un planeta específico. Si buscas evocar una inteligencia vinculada a la comunicación, debes operar en el día y la hora de Mercurio, usando sus colores y quemando sus hierbas. El cielo funciona como un engranaje inmenso, y el brujo espera el momento exacto en que las piezas encajan, para que el poder baje a la tierra sin resistencia. ¿Cómo se sostiene este muro invisible una vez trazado? Se logra mediante el lenguaje de autoridad,
En el Heptameron, el diseño del círculo es una obra de ingeniería lingüística. Se escriben capas de nombres en círculos concéntricos, el nombre de la hora, el nombre del ángel que rige esa hora, el nombre del día y los nombres de los espíritus servidores. Básicamente mapeas el tiempo y el espacio dentro de tu geometría para que la realidad sepa que ese lugar está bajo tu mando. El uso de nombres sagrados o voces técnicas, palabras de poder con carga histórica inmensa, actúa como un ancla. Según estudios del historiador Sebastián Giralt Soler sobre la magia en la Baja Edad Media, los practicantes usaban estos nombres para ejercer autoridad legal sobre las entidades. No invitas a un amigo, convocas a una fuerza bajo un contrato estricto. Por eso en los ángulos se colocan pentágonos y nombres presidenciales que funcionan como cerraduras reforzadas. Un caso histórico que valida esta frialdad técnica es el de John Dee, astrólogo de la reina Isabel I de Inglaterra. Dee quería resultados que pudiera anotar en sus cuadernos. Entre los años 1581 y 1583, Dee realizó sus conferencias angélicas, registradas en manuscritos como el Sloan 3188. Dee usaba una mesa de práctica con sellos de cera grabados y una piedra vidente de obsidiana, cristal volcánico negro. Para Dee, la evocación era una extensión de la ciencia natural. La historiadora Deborah Harkness subraya en sus investigaciones que Dee buscaba pruebas. El espíritu debía dictar tablas de letras y números que él no conocía previamente. Dee enseñó que el éxito depende de la precisión del equipo físico y de la claridad del registro, no del fervor emocional. Si te interesa el lado práctico, estamos abriendo el área de miembros del canal. Rituales claros y reales, técnicas de adivinación y consejos aplicables al día a día. Puedes unirte con el botón Unirme y acceder a videos privados adicionales. Finalmente, debemos entender dónde se coloca al espíritu que viene de fuera. El triángulo de manifestación, espacio geométrico externo donde la entidad aparece, es la habitación de invitados donde la presencia debe permanecer. En el sistema de magia de Salomón, el triángulo se coloca siempre fuera del círculo. El triángulo es como una jaula de cristal. Permite ver y escuchar, pero mantiene a la fiera contenida. Dentro se coloca el sigilo, sello o firma gráfica de la entidad. Según la lógica de los grimorios, el espíritu está atado a su firma. Al poner el sello dentro del triángulo, obligas a la presencia a concentrarse solo en ese punto y a manifestarse de forma afable, tal como exigen las oraciones del Lemegeton. El rito no es un azar, es una operación de captura y comunicación regulada donde la geometría del suelo y la posición de los planetas trabajan juntas para que lo invisible no tenga más remedio que comparecer ante ti. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. La fiebre del oro, los ciprianillos y los pactos de tierra. En la vida real,
La magia ha bajado históricamente al barro y a la suciedad por una razón muy humana: las ganas de progresar económicamente. Durante siglos el rito no se usó solo para preguntar por el futuro, sino para intentar sacar de la tierra monedas de oro. A este fenómeno lo conocemos como la fiebre del oro, los ciprianillos y los pactos de tierra. Aquí, la llamada a los espíritus deja de ser una charla filosófica y se convierte en una herramienta de minería espiritual, donde el brujo actúa como un buscador de tesoros que negocia con los dueños de lo que está bajo el suelo. Para entender cómo llegamos a estos tratos con la tierra, hay que hablar del ciprianillo, nombre popular de una familia de libros de magia o grimorios, atribuidos falsamente a San Cipriano. Según investigadores como Peter Misler, este libro se convirtió en el texto de magia más famoso del noroeste de la península ibérica, especialmente en Galicia, entre los siglos XVIII y XIX. A diferencia de los complejos libros antiguos que exigían saber latín y tener herramientas de oro, el ciprianillo se hizo para la gente común. En sus páginas, el ritual se simplifica pero se vuelve más peligroso, porque el objetivo es el desencanto, procedimiento para liberar un tesoro de su guardián invisible. La tradición dice que el oro enterrado nunca está solo. Tiene un dueño que no es de este mundo, y para sacarlo primero tienes que llamarlo y obligarlo a soltar su presa. ¿Por qué se cree que el oro necesita un ritual para ser extraído? En la lógica de los pactos de tierra, un tesoro enterrado es un muerto mineral, objeto inanimado que conserva una carga espiritual viva. De acuerdo con las creencias documentadas en las zonas atlánticas, muchos tesoros fueron escondidos durante guerras y sellados, con una maldición o el sacrificio de un protector. El espíritu que cuida el oro es el custodio, entidad encargada de proteger un lugar, que suele aparecer como un animal negro o una sombra pesada. Llamar a este ser es como usar una llave a presión. No lo llamas para charlar, lo llamas para que admita que es el dueño de la finca espiritual y para negociar el pago. Como brujo, te digo que excavar sin haber llamado primero al custodio es la forma más rápida de sufrir accidentes o de que el oro, al tocarlo, se convierta en carbón ante tus ojos. El rito del desencanto exige unos nervios de acero. Según relatos de 1885 recogidos por autores como Barreiro, el buscador trazaba su círculo de protección cerca de donde sospechaba que estaba el entierro. Usaba la varita de virtud, rama de avellano cortada en un momento planetario específico, y recitaba frases que mezclaban oraciones con mandatos de fuerza. Aquí el trato es directo. El espíritu pide un pago para dejar el oro. En las versiones más oscuras de los ciprianillos se menciona el uso de sangre o promesas de propiedad, algo que desaconsejo totalmente. El peligro real no es solo que el espíritu te ataque, sino que el miedo te haga romper el círculo de seguridad. Un tip personal: si alguna vez sientes la llamada de un lugar enterrado, lleva siempre una vela negra consagrada para intensificar el ritual y nunca vayas solo. La presencia del custodio suele atacar la mente del más débil para romper el orden del rito. Es fundamental saber que esta obsesión no pasó desapercibida. La Inquisición española persiguió a quienes tenían ciprianillos por el desorden social que causaban. Estudios de Sebastián Giralt Soler muestran que la Iglesia veía estos pactos como idolatría, poner un deseo personal o a un espíritu por encima de la ley religiosa. Sin embargo, el libro era como la mala hierba. Por más que lo prohibieran, la gente lo seguía copiando a mano. Poseerlo era tener un mapa del otro mundo. Esta mezcla de necesidad y fe ciega creó una historia viva que hoy sigue enviando a personas al monte con la esperanza de que un ritual los saque de la pobreza. Esta forma de magia es pesada. El contacto con los guardianes del tesoro deja un rastro de cansancio en quien lo intenta. La evocación de tesoros enseña que lo que la tierra guarda no lo entrega gratis. El ritual es la única forma de equilibrar esa balanza, pero el precio de un error en un pacto de tierra es mucho más alto que el valor del metal que buscas. A continuación, dejaremos el barro de las cuevas para observar qué sucede cuando la regla se rompe y el espíritu no espera a ser llamado, sino que irrumpe en nuestra realidad por su propia cuenta. Cuando el eco responde solo.
La evocación invertida. No siempre somos nosotros quienes decidimos cuándo abrir un umbral entre los mundos. A veces, la realidad se agrieta por su cuenta y algo del otro lado decide presentarse sin que nadie lo haya invitado. Este fenómeno es llamado cuando el eco responde solo, la evocación invertida. Hasta ahora hemos hablado de cómo un operador construye una fortaleza para llamar a lo invisible. Pero existen fuerzas que no esperan a que traces un círculo o quemes un incienso. En estos casos, el espíritu simplemente ocupa el espacio y te obliga a ser el testigo de su presencia. Es una inversión de los papeles. No eres tú quien llama a la entidad, es la entidad la que te atrae a ti hacia su propia realidad, como si de pronto te encontraras caminando por una habitación cuyas paredes han sido pintadas por alguien más mientras no mirabas. Para entender esta irrupción sin permiso, debemos viajar al noroeste de la península ibérica y observar la Santa Compaña, una procesión de almas en pena que recorre los caminos nocturnos. Según las investigaciones del antropólogo Carmelo Lizón Tolosana, este no es un cuento para asustar niños, sino un sistema cultural profundo de Galicia. En esta forma de contacto, el rito se manifiesta mediante señales que la comunidad reconoce al instante. Un olor repentino a cera de vela en el bosque, un viento frío fuera de temporada o el sonido de una campanilla lejana. Aquí no hay círculo de protección y ese es el peligro real. Para los practicantes y testigos de esta tradición, la entidad no busca negociar, sino que busca un portador, persona viva obligada a encabezar la procesión cargando una cruz o un caldero. El portador actúa como el nexo, vínculo físico que une la atención del vivo con la intención del muerto, permitiendo que los difuntos transiten por nuestro mundo. Se dice que el portador se consume físicamente porque está siendo usado como un ancla sin preparación previa. En América Latina, esta inversión toma la forma de un eco alimentado por la memoria y el territorio. La Llorona, entidad femenina vinculada al agua que busca a sus hijos, es el ejemplo perfecto de cómo un espíritu queda fijado a una escena que se repite por siglos. A diferencia de la magia donde eliges el momento según los astros, ella aparece cuando las condiciones del lugar son las adecuadas. Noche, cercanía de agua y silencio absoluto. El agua funciona como el punto de enfoque, un lugar natural que retiene y proyecta la presencia de un espíritu. El contacto ocurre por una resonancia sonora, un llanto que altera los sentidos de quien lo escucha. Para quienes estudian estos relatos, la Llorona no busca entregarte un tesoro. Su presencia es un aviso que ocurre por inercia histórica. El espíritu está atrapado en un bucle y tú, al pasar por su territorio, te conviertes involuntariamente en la persona que completa la escena con tu atención. En los llanos de Venezuela y Colombia, encontramos una lógica aún más extraña con el silbón, espíritu de un gigante que carga un saco de huesos. Lo fascinante aquí es su lógica sensorial inversa, regla donde la distancia percibida engaña a los sentidos. Si escuchas el silbido muy cerca, estás a salvo porque el espíritu está lejos, pero si suena lejano, la entidad está justo a tu espalda. Esta es una regla que el espíritu impone para confundir a los vivos. Mientras que en la brujería utilizamos el sonido para atraer, aquí la entidad lo usa para cazar. El silbido actúa como el enlace que atrapa tu atención. Un tip personal: si alguna vez sientes que un sonido se mueve de forma antinatural a tu alrededor, lleva siempre una vela negra consagrada para fortalecer tu propio centro y no sigas el ruido. En esos momentos, tu mejor defensa es no reaccionar al estímulo externo. Incluso en la antigüedad se sabía que existen sitios donde el umbral es más delgado. En Grecia, el Necromanteion de Éfira, antiguo oráculo de los muertos situado cerca de los ríos Aqueronte y Cosito, era un lugar diseñado para facilitar este contacto. Los visitantes pasaban días en la oscuridad total hasta que las sombras se manifestaban. Fuentes de arqueología y textos clásicos sugieren que la estructura del lugar forzaba la aparición. El lugar mismo era la herramienta. Esto nos enseña que la tierra tiene sus propias venas, donde la separación entre mundos es mínima. En estos sitios la llamada no se construye, se encuentra. El riesgo de estos encuentros es que, al no haber una estructura de mando por tu parte, quedas a merced de la voluntad del otro.
La evocación invertida es la prueba de que el mundo invisible tiene su propia agenda. A veces, el eco responde solo porque el muro entre los mundos tiene grietas que no hemos reparado. Entender esto nos prepara para el siguiente paso: tomar las riendas y conocer las herramientas físicas que nosotros debemos construir para marcar las reglas del juego. Las herramientas del oficio, construyendo el puente. La idea de que las herramientas de un brujo son adornos para que la habitación se vea misteriosa o símbolos de una creencia personal es errónea. En la práctica, cada objeto sobre la mesa es una pieza de ingeniería diseñada para una función específica. Si la evocación es el arte de llamar a lo invisible, las herramientas son los materiales con los que construimos el puente para que esa presencia camine hacia nosotros. Un rito sin los elementos correctos es como intentar cruzar un río sin una barca. Puedes gritar todo lo que quieras desde la orilla, pero nunca llegarás al otro lado. En este apartado vamos a analizar las herramientas del oficio, construyendo el puente, desglosando cómo utilizamos la materia física para darle un cuerpo temporal a lo que no lo tiene. Para movernos con seguridad, primero debemos aclarar algunos conceptos fundamentales que suelen confundirse. El saumerio, mezcla de resinas y hierbas quemadas sobre carbón, es el combustible visual del rito. La lecanomancia, técnica de visión usando un cuenco con líquido, es nuestro visor para detectar presencias. Y el ancla, elemento que fija el límite del espacio ritual, es lo que impide que el rito se desborde. Existe el mito de que basta con tener fe para que los espíritus aparezcan, pero la realidad es que lo invisible carece de estructura física en nuestro mundo. Para que una inteligencia externa se haga notar por nuestros sentidos, necesita tomar prestada materia de nuestro entorno, casi como un escultor que necesita arcilla para darle forma a una idea. Aquí es donde entran los 4 elementos que para los practicantes son estados de la materia que sirven como puntos de contacto. El fuego es el activador que pone todo en marcha. El aire es el vehículo que transporta la forma. El agua funciona como el espejo para la visión. Y la tierra es el ancla que mantiene todo bajo control. Sin esta combinación equilibrada, la entidad no tiene dónde apoyarse y el contacto se desvanece. El primer paso es la activación mediante el fuego, generalmente con una vela, que actúa como el motor del rito consumiendo materia y liberando energía. Pero el fuego solo no basta para ver. Para eso necesitamos el aire del saumerio. El humo proporciona lo que en textos antiguos se llama un cuerpo sutil, forma física tenue que permite visualizar la entidad. Según los estudios de la historiadora A.M. Butler, el incienso debe estar en sintonía con el espíritu convocado. Un incienso de calidad, debidamente exorcizado, limpiado de influencias ajenas, atrae lo que buscas y aleja a los parásitos. Un consejo personal: usa incienso puro para tener claridad y añade mirra si buscas protección. Si el humo nos da la forma, el agua nos da la imagen. El líquido actúa como una superficie receptiva, y muchos, siguiendo el ejemplo de John Dee y su piedra vidente, registrada en el manuscrito Sloan 3188 de la Biblioteca Británica entre 1581 y 1583, prefieren usar un espejo negro, superficie oscura de obsidiana o vidrio pintado. El espejo no es una ventana mágica por sí misma. Es una herramienta que cansa la vista física para que la vista interna se active, recogiendo los destellos de la vela y las formas del humo. Finalmente, la tierra, representada por la sal o la tiza del círculo, sostiene la línea que el espíritu no puede cruzar. Es importante recordar que la tierra es la que impide que la marea de lo invisible inunde tu espacio seguro. No podemos olvidar los objetos de mando, siendo el más famoso la varita, instrumento para dirigir la voluntad y marcar límites. En grimorios populares como el Ciprianillo, se describe la varita de virtud, que debía ser de avellano silvestre y cortada de un solo golpe al amanecer. La varita es una extensión del brazo, es el dedo que señala y ordena con autoridad. Junto a ella están los cuchillos de mango blanco o negro, que deben tratarse con precisión quirúrgica. Según Richard Kiefer, en sus estudios sobre la magia medieval, estos objetos eran a menudo consagrados para que solo respondieran a su dueño legítimo. Un error común es comprar un cáliz
y usarlo de inmediato. En la brujería práctica, un objeto comprado es solo mercancía hasta que pasa por la consagración, acto de limpiar y dedicar un objeto a un fin único. Este proceso incluye limpiar con agua y sal y declarar que el objeto se aparta de todo uso común. Desde ese momento, ese cáliz ya no es para cenar. Es el recipiente que sostiene el nexo con lo invisible. Tus herramientas son tus aliadas, pero también tu responsabilidad. Debes mantenerlas guardadas y lejos de miradas curiosas. Lleva siempre una vela negra consagrada para intensificar el ritual cuando sientas que la energía flaquea. Cada vez que tocas tu varita, refuerzas el puente. Entender este propósito físico es lo que te permite dejar de ser un aficionado y convertirte en un verdadero operador, listo para dar el siguiente paso hacia el protocolo de seguridad final. La puerta sin cerrar, peligros, fallas mecánicas y el bucle psicológico. El peligro real, en la brujería, es una falla en la estructura de tu propio rito. ¿Qué sucede cuando abres una vía de comunicación con lo invisible y olvidas cómo cortarla? A este estado de exposición es conocido como la puerta sin cerrar, peligros, fallas mecánicas y el bucle psicológico. Abrir un umbral es una responsabilidad técnica. Si el brujo no sabe ejecutar el cierre, la habitación deja de ser un lugar seguro y se convierte en una herida abierta que no deja de sangrar. Te aseguro que el riesgo más grande de la evocación no es la presencia que llamas, sino el rastro que dejas en tu propia mente cuando el rito se queda a medias, como una música que se interrumpe justo antes de la última nota y te deja esperando el final. Para entender este peligro, primero debemos definir qué es una falla mecánica. Error en los pasos que impide controlar el contacto. En la evocación, el paso que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe omitirse es la apólisis, despedida obligatoria para cerrar el vínculo espiritual. Si tú construiste un puente usando incienso, nombres de poder y un círculo, tienes la obligación de desarmar ese puente al terminar. Olvidar la apólisis es como dejar el grifo de una bañera abierto y salir de casa. El agua no dejará de correr solo porque tú dejes de mirarla. En el mundo del rito, esto significa que el nexo entre tú y la inteligencia convocada permanece activo, permitiendo que la energía del otro lado se filtre en tu vida cotidiana. Esta filtración es lo que genera el bucle psicológico, obsesión donde el rito invade la vida diaria. Cuando el cierre falla, el brujo comienza a experimentar una realidad porosa. Empiezas a ver sombras en tu visión periférica. Sufres de insomnio severo porque sientes que hay alguien más en la habitación y cada ruido fortuito en tu casa lo interpretas como un mensaje del espíritu. No es que el demonio te esté persiguiendo, es que tu mente sigue atrapada en el estado de alerta del ritual. Un caso histórico que documenta este colapso mental a gran escala ocurrió en 1609, durante los juicios de Zugarramurdi en España. El inquisidor Alonso de Salazar y Frías descubrió que la mayoría de los testimonios de brujería no eran hechos físicos, sino lo que él llamó una epidemia onírica. Según el estudio del antropólogo Gustav Henningsen en su obra El abogado de las brujas, Salazar se dio cuenta de que la gente estaba tan sumergida en el miedo y en la sugestión de los ritos que ya no distinguía el sueño de la vigilia. La falta de un cierre psicológico y ritual llevó a pueblos enteros a un estado de paranoia colectiva. Por eso, en 1614, Salazar logró que la Inquisición emitiera un edicto de silencio. Se prohibió hablar del tema porque el simple hecho de mencionarlo alimentaba el bucle. Un tip personal: si después de un rito no puedes dormir o te sientes ansioso, ejecuta un destierro rápido con agua y sal. El contacto debe terminar en el momento en que sales del círculo, no un segundo después. Lleva siempre una vela negra consagrada para intensificar el ritual de cierre y marcar un final definitivo. Además del colapso mental, existe el riesgo de la interferencia hostil, presencia de energías extrañas que no fueron convocadas. Al abrir un umbral sin los filtros correctos, como el incienso consagrado, atraes a lo que los antiguos grimorios llamaban fantasmas burlones. Estos seres no son la potencia que buscabas, sino restos energéticos que se alimentan de tu miedo. En el manuscrito Sloan 3825, que contiene las instrucciones de la llave menor de Salomón,
Se advierte que si el espíritu se manifiesta de forma terrorífica, el brujo debe mantenerse firme dentro del círculo. La falla mecánica aquí es el pánico. Si el operador rompe el círculo y corre porque se asustó, deja su espacio vital totalmente desprotegido. Otro peligro real es el agotamiento biológico, desgaste extremo de la energía física del practicante. El rito de evocación consume una cantidad enorme de tus recursos internos. Si no te preparaste con descanso y una alimentación adecuada como exigían los papiros mágicos griegos, PGM, estudiados por Hans Dieter Betz, el rito puede dejarte en un estado de vulnerabilidad física. Los PGM insisten en la purificación no por una cuestión moral, sino por una cuestión de resistencia. Un cuerpo débil es un nexo inestable. Históricamente se han reportado casos de brujos que, tras una sesión intensa de evocación, caen enfermos con fiebres altas o fatiga crónica durante días. Esto sucede porque la inteligencia evocada utiliza tu propia vitalidad para sostener su forma en nuestro mundo. Finalmente, el riesgo más sutil pero constante es el de la obsesión por el resultado. La evocación es una herramienta de información y cambio, pero si el brujo se vuelve dependiente de las respuestas de los espíritus para cada pequeña decisión de su vida, ha perdido su soberanía. Te conviertes en un esclavo del umbral. Recuerda lo que le pasó al rey Saúl en Endor. Buscó una respuesta fuera del orden natural y lo que encontró fue su propia sentencia de muerte. La puerta sin cerrar no solo deja entrar cosas de fuera, también deja que tu propia voluntad se escape. Un rito bien hecho termina con el brujo regresando al mundo de los vivos con más fuerza y claridad, no con más dudas. Conocer los peligros es lo que te permite operar con la frialdad de un cirujano. Ahora que sabemos qué puede salir mal, estamos listos para estudiar cómo hacer que todo salga bien. La ingeniería de la sintonía, preparativos y correspondencias. Si intentas llamar a lo invisible sin preparación, lo único que vas a conseguir es ruido mental. En este oficio, el éxito no depende de cuánto creas en el espíritu, sino de que también hayas ajustado la maquinaria de tu entorno. Este proceso es conocido como la ingeniería de la sintonía, preparativos y correspondencias. Para que una inteligencia externa se manifieste, tu habitación debe vibrar en su misma frecuencia. Es como tratar de sintonizar una nota musical en un instrumento de cuerda. Si la tensión no es la exacta, solo escucharás un sonido desafinado y molesto. La sintonía es la ley que permite que el rito deje de ser un monólogo y se convierta en un contacto real. Antes de entrar en detalles, debemos manejar conceptos claros para no perdernos. La correspondencia, vínculo natural entre un objeto físico y una fuerza espiritual, es nuestra guía principal. El nexo, punto de enfoque que atrae la presencia de forma natural, es el objetivo de usar esos materiales. Y el timing planetario, elección del momento exacto según el astro que gobierna, es lo que asegura que el flujo de energía esté a nuestro favor. Existe el mito de que cualquier momento es bueno si tienes ganas, pero la realidad es que el universo tiene sus propios horarios y puertas de acceso. El fundamento de toda magia ritual es que todo en el mundo físico está vinculado a una fuerza superior. Si quieres llamar a una entidad vinculada a la sabiduría, no puedes usar materiales asociados a la guerra porque estarías enviando señales que se anulan entre sí. Todo en tu mesa debe rimar. Según los principios de la magia astral recogidos en el Picatrix, aquel libro escrito en la España islámica del siglo XI y traducido al castellano en 1256 por orden de Alfonso X el Sabio, el universo es una red de influencias conectadas. Si reúnes los objetos correctos, creas un imán para la entidad. Es como preparar el nido específico para el ave que quieres ver. Si pones las ramas y el alimento adecuado, ella vendrá por su propia voluntad. La sintonía no es solo material, sino también temporal. El tiempo en la brujería es un ciclo rítmico. De acuerdo con el Heptameron, un manual de magia del siglo XVII atribuido a Pedro de Habano, cada día de la semana tiene un regente. No es lo mismo llamar a un ancestro un martes, día de Marte y su energía de conflicto, que hacerlo un sábado, día de Saturno, vinculado a la memoria y los muertos.
Los antiguos no operaban cuando tenían ganas, sino cuando el cielo les daba permiso. Históricamente se usaban tablas para calcular las horas diurnas y nocturnas, buscando el momento de mayor fuerza planetaria. En el Lemegetón, o la llave menor de Salomón, se especifica que ciertos espíritus solo deben ser llamados en horas concretas para asegurar su obediencia. Si ignoras este reloj cósmico, estarás remando contra la marea. Un tip personal: si no puedes hacer cálculos difíciles, guíate por las fases de la luna. Usa la creciente para atraer y la menguante para alejar. Antes de tocar cualquier herramienta, el primer objeto que debe sintonizarse eres tú mismo. La purificación, limpieza del cuerpo y mente de distracciones o suciedad, es una necesidad técnica de resistencia. En los papiros mágicos griegos, PGM, traducidos por Hans Dieter Betz, se exige que el operador pase por días de abstinencia antes de una evocación. Esto se debe a que el rito consume mucha energía vital. Un cuerpo cansado funciona como un cristal sucio que no deja pasar la luz. Muchos brujos antiguos realizaban baños rituales con sal y hierbas amargas para resetear su estado. Según el historiador Richard Kiechfer, estos preparativos servían para que el brujo se presentara como una autoridad y no como una víctima. Debes tener presente siempre que un cuerpo preparado es la base de todo puente. Una vez que tú y el tiempo están alineados, debes preparar el aire de la habitación. El espíritu necesita materia para hacerse visible, pero esa materia debe funcionar como un filtro, medio que deja pasar solo lo deseado y bloquea lo hostil. El sahumerio no es para que la casa huela bien, es una mezcla de resinas como la mirra o el copal cargadas con fórmulas de poder. El acto de preparar este humo construye una habitación invisible dentro de tu propia casa. Según la tradición de los libros de Salomón, el perfume correcto atrae a los espíritus positivos y aleja a los parásitos. Si la sintonía es la correcta, el humo se juntará en el punto de manifestación, casi como si cobrara peso físico. Esa es la señal de que el camino está abierto. Finalmente, la ingeniería de la sintonía no termina al apagar la vela. El contacto real deja una huella que debes procesar. Los diarios de John Dee, astrólogo de Isabel I de Inglaterra, son el ejemplo perfecto del registro. Anotar cada detalle de lo sucedido para validarlo. En manuscritos como el Sloan 3188, Dee anotaba la hora exacta, los planetas y las palabras recibidas. Mantener un registro te permite mejorar tu puntería para la próxima vez. La sintonía exige tratar la magia con la seriedad de una ciencia. Lleva siempre una vela negra consagrada para intensificar el ritual si sientes que la conexión es débil. La diferencia entre un aficionado y un operador real está en la preparación. El aficionado confía en su suerte, mientras que el operador confía en su reloj y en sus materiales. Con la maquinaria lista, podemos pasar al protocolo final de la ceremonia. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. El protocolo del umbral. Anatomía de un rito replicable. En la brujería, el rito es una pieza de ingeniería técnica donde cada paso es un engranaje que debe encajar perfectamente con el siguiente. ¿De qué sirve tener las mejores herramientas y la sintonía de los planetas si no sabes cómo armar el motor? A este procedimiento exacto lo llamamos el protocolo del umbral, anatomía de un rito replicable. Aquí no hay espacio para la improvisación, un rito que no se puede repetir obteniendo los mismos resultados. No es magia, es simple casualidad. La autoridad frente a lo invisible se gana con precisión, no con gritos ni emociones desbordadas. Para que este motor arranque, debemos manejar con exactitud sus tres piezas maestras. La apertura, actos que separan el espacio sagrado del mundo común, es el encendido del sistema. El mando, frases específicas para dirigir a la entidad, funciona como el volante de la operación, y la licencia de partida, orden formal para que el espíritu se retire,
Es el freno necesario para que la realidad no se desborde. Existe el mito de que basta con llamar a un espíritu para que éste te obedezca, pero la realidad histórica demuestra que las entidades son como fuerzas de la naturaleza. Si no las encauzas con un protocolo rígido, simplemente te ignorarán o se quedarán en tu casa como un invitado que no sabe cuándo irse. El protocolo empieza con la construcción del espacio, lo que llamamos delimitación táctica. Antes de encender una sola vela, el brujo traza físicamente el círculo de protección para sí mismo y el triángulo de manifestación fuera de él, que es donde aparecerá el espíritu. Según los estudios del historiador Richard Kiecheffer en su obra Magia en la Edad Media, este acto establece una frontera legal y espiritual. Al trazar la línea declaras que ese es tu territorio y que allí tú mandas. Una vez marcado el sitio se hace la purificación del ambiente, generalmente echando agua con sal y pasando el humo del sahumerio. Esto no es para limpiar el polvo de los muebles, sino para eliminar parásitos, restos de energía ambiental que ensucian la señal del contacto. Es como limpiar el parabrisas antes de conducir. Si está sucio, no verás bien el camino. Una vez que el espacio está despejado, pasamos a la invocación de las potencias superiores. Antes de llamar al espíritu que te interesa, debes hablar con los jefes que lo controlan. En los libros de magia antiguos, llamados grimorios, como el Lemegeton del siglo XVII, nunca se llama a una entidad menor sin antes pedir permiso a las potencias que gobiernan ese día y esa hora. Es como llamar a una gran empresa. No hablas con el empleado de la puerta para pedir un cambio de contrato. Primero hablas con el gerente para que él dé la orden. Si intentas saltarte la cadena de mando, la entidad notará que eres un aficionado y no te hará caso. El uso de los nombres correctos, pronunciados con una vibración fuerte, es el combustible que te pone por encima de lo que vas a llamar. Cuando el aire ya se siente pesado, ejecutamos la llamada central. Este es el momento de mayor tensión. El brujo recita los conjuros dirigidos al espíritu específico. De acuerdo con el Heptamerón de Pedro de Abano, un texto fundamental del siglo XVI. Si la entidad no aparece a la primera, no hay que asustarse. Simplemente se repite el conjuro con más fuerza. La manifestación suele empezar con cambios físicos. El humo del incienso gira solo, la temperatura baja de golpe y sientes una presión en la cabeza. Un tip personal: mantén siempre los ojos fijos en el triángulo o en el espejo negro. Distraerte o mirar fuera del círculo ahora puede romper la conexión y hacer que la entidad se esfume antes de tiempo. Lleva siempre una vela negra consagrada para intensificar el ritual y mantener el foco si la energía empieza a bailar. Recuerda que una vez que la presencia es estable, entramos en el interrogatorio y mandato. No estás ahí para ser amigo del espíritu, sino para obtener información o generar un cambio. El protocolo exige preguntarle su nombre y que te enseñe su sello o firma para verificar que no es un impostor. El rito solo termina con la licencia de partida. Como ya advertimos antes, este paso es la cerradura de seguridad. Debes ordenar al espíritu que regrese a su lugar de forma pacífica. En manuscritos como el Sloan 3825 se aclara que hasta que el humo no desaparezca y tú no cierres el rito, no puedes salir del círculo. Salir antes es como saltar de un barco en marcha. Finalmente, el protocolo exige el desmontaje y registro. Cuando la entidad se va, apagas las velas en orden inverso y limpias el lugar. Luego, igual que hacía el astrólogo John Dee en sus diarios de 1581, anotas cada detalle, lo que viste, lo que sentiste y lo que te dijeron. Este registro es tu mapa para que la próxima vez el contacto sea más fácil. La anatomía de un rito replicable permite que el brujo no dependa de la suerte, sino de un método sólido. Si sigues el protocolo como un técnico que sigue un manual, el umbral se abrirá siempre que lo necesites. El trance de los Césares. La necromancia en el poder romano. Si analizamos la historia con atención, descubrimos que en el corazón del imperio más dominante de la antigüedad, la evocación de los muertos funcionaba como una herramienta de Estado en momentos de crisis extrema. Cuando el hombre más protegido del mundo descubre que sus legiones y sus leyes no tienen valor alguno al otro lado del umbral, recurre a métodos drásticos.
A este fenómeno histórico lo conocemos como el trance de los Césares, aplicación operativa de la necromancia en el poder político romano. En este terreno, el rito no persigue desenterrar vasijas de oro como hacían los campesinos, sino obtener ventaja militar, manipular el futuro y silenciar la culpa. Pero la magia es una fuerza neutral. No reconoce coronas de laurel ni estatus social. Cuando un emperador decide forzar una puerta invisible, se somete exactamente a las mismas leyes de densidad material y peligro psicológico que cualquier operador en su mesa de trabajo. El error más común es creer que los líderes de Roma confiaban plenamente en las oraciones de sus sacerdotes oficiales. La realidad demuestra que cuando los dioses del Estado guardaban silencio, la élite acudía a la tierra oscura para obligar a los muertos a responder. Un caso concreto y bien documentado es el del emperador Nerón. Según los registros de Suetonio en su obra Vidas de los 12 Césares, escrita a principios del siglo II, Nerón vivía ahogado en el terror tras ordenar el asesinato de su propia madre, Agripina, en el año 59 de nuestra era. Los flamines, sacerdotes oficiales de la antigua Roma, se negaron a realizar ritos de purificación por este crimen de sangre, dejándolo en un estado de paranoia severa. En lugar de rezar, Nerón financió operaciones de psicomanía, técnica de evocación directa de almas en lugares geográficos específicos, buscando entradas al inframundo en lagos o cuevas profundas. Para lograr este contacto, contrató a magos persas de élite traídos a Roma por el rey Tiridates de Armenia cerca del año 66. Nerón utilizó los recursos inagotables de su imperio para construir un puente ritual y obligar a la sombra de Agripina a presentarse, pero la operación colapsó porque el emperador carecía de control mental. Un tip personal: lleva siempre una vela negra consagrada para intensificar tu concentración ritual. El enfoque es tu único escudo real frente a la inestabilidad de la mente. La mecánica física de estos ritos imperiales resultaba inmensamente pesada y arriesgada. Un operador contemporáneo utiliza sahumerios y espejos para proporcionar un cuerpo sutil a la entidad, pero el poder romano aplicaba la teurgia de sangre, uso de ofrendas biológicas masivas para dar ancla a entidades desencarnadas. Como ya hemos establecido, un espíritu carece de voz propia y de materia. Pedirle que hable sin darle densidad es como pedirle a un molino que gire sin viento. Para que la presencia logre emitir sonido necesita absorber energía cruda. El poeta Lucano, contemporáneo de Nerón, documentó en su poema épico Farsalia cómo funcionaba esta mentalidad antigua a través de Ericto, una hechicera temible que empleaba cadáveres frescos de soldados caídos como recipientes temporales. Los magos del emperador convertían el campo de operaciones en un matadero solemne, vertiendo cantidades enormes de líquidos oscuros y sangre en fosas excavadas en la tierra. La entidad devoraba esa vitalidad para sostener su forma visible. El problema definitivo con esta necromancia de estado radica en que la arrogancia humana choca contra la total indiferencia de los muertos. Más de un siglo después del fracaso de Nerón, en el año 215, el emperador Caracalla intentó un procedimiento similar con fines estrictamente bélicos. Caracalla estaba obsesionado con la figura de Alejandro Magno y con el difunto emperador Cómodo, así que recurrió a la evocación nocturna para arrancarles consejos tácticos y asegurar sus victorias militares. De acuerdo con los textos meticulosos de Dion Casio en su Historia Romana, Caracalla cometió el error de exigir sumisión a los espíritus, tratando de imponer su rango imperial dentro del círculo de protección. El rito falló catastróficamente. En lugar de obtener estrategias útiles, el umbral se invirtió y Caracalla fue atormentado por las apariciones vengativas de su padre, Septimio Severo, y de su hermano Geta, a quien él mismo había mandado asesinar brutalmente en los brazos de su madre 4 años antes. Aquí presenciamos la falla de autoridad, pérdida del control ritual al ceder al miedo o la culpa. En la frontera de lo invisible, tu título político no tiene ningún peso. La inteligencia convocada responde únicamente a tu voluntad enfocada. Caracalla rompió la regla principal al intentar dar órdenes mientras su interior era un caos de remordimiento. Este colapso mental de los líderes más poderosos del mundo antiguo establece una enseñanza definitiva sobre las leyes de la magia operativa.
El mundo invisible es un ecosistema estricto que cobra un precio exacto por cada interferencia en su dominio. La necromancia fracasó en su objetivo de dar paz a los tiranos porque el rito de evocación castiga los errores de diseño y las grietas emocionales del operador. Resulta imposible exigir obediencia a una sombra si mantienes la puerta de tu propia cordura abierta de par en par. La historia romana demuestra con hechos verificados que la abundancia de recursos materiales jamás compensa la falta de disciplina ritual. La verdadera autoridad frente al umbral se forja en el silencio de tu preparación y en el rigor inflexible de tus pasos, exactamente como un arquitecto que revisa cada cimiento antes de levantar una columna de mármol. Dejando atrás la sangre derramada por los emperadores y el barro de las fosas antiguas, debemos prepararnos para adentrarnos en un terreno histórico aún más fascinante. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarte por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.